el capítulo 2, versículos 20 y 21. Ahí lo vamos a tener en las pantallas, porque este versículo está en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Gloria al Señor. Ahí donde se encuentra, le voy a pedir que cierre sus ojos conmigo y que entremos en una oración pidiéndole al Padre que use mi vida en esta hora para que toda palabra que salga de mi boca sea de bendición. Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor. Gracias por cada vida, Señor, que permites que esté aquí en esta noche, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que estás aquí, Señor, porque tu presencia, Señor, se puede sentir en este lugar, Señor. Hoy oro, Padre, para que seas tú usando mis labios, Señor, para que seas tú poniendo carbón encendido, Señor, sobre mis labios, y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea de bendición, Señor, sea de edificación para la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy oro, Padre amado, para que cada uno de los que estén aquí, Padre, que cada vida, Señor, sea ese vaso disponible, Señor, como uso honorable, Señor, para darte la honra y para darte la gloria a ti, Señor. Solamente tú conoces cómo cada uno ha llegado a este lugar, Señor. Algunos que quizá quebrados, Señor, algunos quizá quebrantados, algunos que quizá con muchos pedazos, Señor. Pero entendemos, Padre, que tú eres el alfarero, Señor, el que vuelve a reconstruirlo todo, Padre, el que hace las cosas nuevas, Señor. Y sé que esta noche, Padre, tú hablarás a cada uno, Padre. Hoy oro, Señor, para que seas tú moviéndote, Señor, en esta hora. Que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a cada corazón. Que seas tú moviéndote con libertad, Señor, y trayendo la palabra que tú has preparado. Hoy te lo pido, Señor, todo esto, y lo pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por quien hoy te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Y ahí donde leímos en esta carta, como nos habla ahí, dice que en una casa de ricos, habla acerca de varios utensilios. Dice que algunos son de oro y de plata, otros de madera, otros de barro, utensilios costosos, y algunos que son baratos. Y el tema que quiero traer en esta noche es vasos hechos para ser llenos. El tema: vasos hechos para ser llenos. Y quizá a usted le puede sonar muy obvio esto de vasos hechos para ser llenos. Obviamente podemos pensar que un vaso ha sido hecho para ser lleno. Y mientras yo meditaba en el mensaje que quería compartir en esta noche, el Señor me traía a mi pensamiento cómo todo lo que se hace con un propósito. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos que absolutamente todo lo que hacemos lo hacemos por una razón, no solamente lo hacemos por hacerlo. Y meditando en esto yo me ponía a pensar, es como afuera de nuestra casa, quizá cuando cortamos la yarda o limpiamos, lo hacemos con el propósito de que nuestra casa se vea bonita. Si nosotros nos arreglamos, nos bañamos, nos perfumamos, lo hacemos con el propósito de vernos presentables. A nuestros hijos los mandamos a la escuela con el propósito de que aprendan algo. Todo siempre lo hacemos con un propósito, no hacemos las cosas simplemente por hacerlas. Y la Biblia nos habla y nos dice muchas veces a través de las Escrituras que nosotros somos vasos, que hemos sido creados como vasos o como vasijas. Y yo no creo que eso es nada más una casualidad por ser, sino, como yo le digo, ha sido con un propósito. Así como todas las cosas se hacen con un propósito, el Señor nos creó con un propósito, nos creó con el propósito de ser llenos. Pero ¿de qué quiere el Señor que seamos llenos? Porque mientras yo meditaba en esta palabra, me doy cuenta que muchas veces quizá estamos llenos, pero no estoy segura si estamos llenos de lo que deberíamos estar llenos, porque el Señor nos creó con un propósito de ser llenos. Pero muchas
muchas veces no somos llenos de aquello de lo que deberíamos de ser llenos. No sé si me hago un poco confuso esto, pero la manera en que el Señor hablaba mi vida en este tema que quiero compartir con ustedes, me traía recuerdo algo que estaba sucediendo en mi vida hace unos años atrás. Y por eso quiero compartir en esta noche con ustedes un pequeño testimonio acerca de lo que pasaba en mi vida hace alrededor de 5 años y medio, casi 6 años atrás. Pero antes de entrar a compartir este pequeño testimonio, quiero que vea conmigo ahí en Isaías 64:8, que dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos formados por tu mano. Mire que ahí dice que el Señor es nuestro Padre, nosotros somos barro, somos esos vasos, esas vasijas formadas por ese barro, que fuimos formadas por el alfarero, nuestro Señor. Todos hemos sido formados por su mano. Y como yo le digo, mientras yo meditaba en esto, el Señor traía a mi memoria un pequeño testimonio que quisiera compartir con usted en esta noche, de cómo me sentía yo hace, como le digo, hace casi 6 años atrás. Y es que en ese tiempo yo estaba pasando por una situación difícil y dura en mi vida. Estaba teniendo bastantes problemas personales, problemas en mi matrimonio. Las cosas no iban de lo mejor. Y a pesar de que yo en un tiempo anterior de esos 6 años, yo iba a la iglesia, yo creía conocer a Dios, me hablaban acerca de Él, y yo hasta cierto punto yo decía, bueno, yo le conozco al Señor, pero en realidad y la verdad es que honestamente nunca le buscaba. Nunca yo me tomaba un tiempo para decir voy a leer la palabra, voy a orar un ratito. No, yo no hacía eso. Entonces yo recuerdo que en ese momento, como le digo, yo estaba pasando situación difícil en mi vida y yo no tenía paz. Yo recuerdo que yo me sentía muy mal, me sentía muy triste, porque en ese tiempo también el enemigo me había atacado mucho, de una manera muy terrible. Había entrado en una depresión. Yo me recuerdo que en ese momento pasaban muchos pensamientos por mi cabeza. Y recuerdo que en ese tiempo me invitaron a la iglesia. Yo ya no iba a la iglesia, dejé de ir a la iglesia por un tiempo, que como quiera, el tiempo que iba, como le digo, tampoco buscaba a Dios. Iba y ahí estaba. Pero en esa ocasión yo recuerdo que me invitaron a la iglesia, y así como yo me sentía, en el fondo yo sentía que a lo mejor Dios tenía algo preparado para mí. Así es que decidí ir al culto. Llegué a la iglesia, me acuerdo que me senté lo más lejos que encontrara, porque ya no me sentía igual a como cuando estaba yendo constantemente. Yo era de las que se sentaban hasta allá bien lejos. Y me acuerdo que me senté hasta bien atrás, y mientras empezó la alabanza, empezaron los coritos, así como lo hacemos aquí en la iglesia. Me acuerdo que yo estaba ahí, veía que los hermanos empezaban a cantar, empezaban a aplaudir, algunos levantaban sus manos, algunos cerraban sus ojos. Y yo recuerdo que yo estaba ahí, simplemente estaba ahí, pero yo quería recibir algo. Y me acuerdo que en esa ocasión yo estaba mirando a todos, como dijo un hermano por ahí, con el espíritu del ventilador, mirando para acá y mirando para allá, y miraba a todos. Y yo en ese momento ni siquiera sentía para nada el aplaudir, mucho menos levantar mis manos, ya ni siquiera se diga cerrar los ojos. No me sentía, no lo sentía en mí. Me acuerdo que terminó las alabanzas y había unos momentos donde los hermanos empezaron a dar testimonios, tiempos de agradecimiento, y yo oía cómo hermanos pasaban y daban gracias a Dios y decían gracias. Doy gracias al Señor porque ha hecho esto en mi vida, doy gracias a mi Dios porque ha trabajado en mi familia, porque ha restaurado esto, porque ha hecho una y otra cosa. Y yo me acuerdo que yo escuchaba todo lo que hablaban, pero yo seguía ahí, como le digo, solamente escuchando. Se acabaron los testimonios, se llegó el tiempo de la predicación, el pastor comenzó a predicar, y el mensaje, para ser honesta, ni siquiera me acuerdo de qué hablaron, pero como le digo, yo seguía ahí. Se terminó la hora de la prédica y el pastor comenzó a orar. Se llegó el tiempo de ministración,
Y nuevamente, como le digo, yo seguí ahí con ese espíritu del ventilador, mirando a todos. Y en ese momento yo me di cuenta como muchos hermanos estaban siendo tocados. Muchos hermanos y muchas hermanas derramando sus lágrimas. Me acuerdo que algunos, como le digo, levantaban sus manos. Y yo veía corazones agradecidos, corazones tocados. Y como yo le digo, en ese momento yo estaba pasando una situación difícil. Yo me acuerdo que yo me alejé tanto de Dios, que quise llenarme de otras cosas, que empecé a buscar muchas cosas para llenarme. Empecé a buscar malas amistades, empecé a tomar alcohol, empecé a vivir una vida desordenada. Y con vergüenza lo digo porque no es algo de lo que me sienta orgullosa. Pero Dios es grande, Dios es misericordioso, que en ese momento, como le digo, yo estando ahí, viendo a todos los hermanos, yo en el fondo quería sentir lo que ellos sentían, anhelaba sentir algo, pero me sentía muy mal. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento yo recuerdo que yo dije, yo misma me pregunté a mí misma, Sandra, ¿quién eres? Porque pareciera que no tienes sentimientos. Yo recuerdo que mi corazón se sentía duro. Yo no me reconocía aún, yo misma no sabía quién era. No había lágrimas, no había un sentimiento. Yo sentía que mi corazón era un corazón de piedra. No sentía absolutamente nada. Recuerdo que se terminó el culto y yo me fui para mi casa. No estoy segura si fue en esa misma semana, unos días después. De cualquier manera, ese momento se había quedado en mi mente y en mi corazón. Me acuerdo que un día, mientras iba de regreso a mi casa después del trabajo, iba manejando. Y yo recuerdo que mientras iba manejando, como le digo, a mí me había atacado mucho un espíritu de depresión. También los momentos donde llegaba a pensar incluso en quitarme la vida. Yo llegué a pensar y yo decía, creo que yo no sirvo para nada, yo no creo que tenga un propósito en realidad. Y yo me acuerdo que me sentía muy mal, como le digo, eso que había ocurrido aquel día en la iglesia, lo traía de nuevo a mi mente. Y yo recuerdo que en esa ocasión llegué a mi casa, me sentía mal, no tenía ganas de nada. Y me fui y me encerré en mi closet. Y estando en mi closet, me acuerdo que nuevamente empecé a sentir aquello que mi corazón anhelaba. Que en el fondo yo quería sentir algo de parte de Dios. Pero en ese momento me acuerdo que empecé a orar. Empecé a decirle al Señor, pero casi más que oración era un reclamo. Yo le decía, Señor, es que si tú en verdad, como dicen, que tú me creaste, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quieres tú conmigo? Si tú crees que yo sirvo para algo, entonces quiero ver qué es aquello para lo que tú me hiciste. Yo no entendía, en verdad yo no entendía. Y en ese momento lo que sí recuerdo es que comenzaron a rodar por primera vez en mucho tiempo unas lágrimas por mis mejillas. Y el Señor empezó a ministrarme de una manera hermosa. Por primera vez en mucho tiempo yo podía decir, estas lágrimas son honestas, son sinceras. En verdad el Señor había tocado mi vida. Y en ese momento yo recuerdo que en esa misma administración que el Señor tenía en mi vida, me hacía sentir algo, me hacía entender algo, me hacía entender que es que todo ese tiempo que tú te has venido sintiendo así es por algo, es porque estás llena. Es verdad que estás llena de muchas cosas, te has llenado de todo menos de mí. Ahí entendí que el Señor quería llenarme de Él, no de lo que yo me había llenado. Yo me había llenado de muchas otras cosas, pero no del Señor. Y en ese momento yo recuerdo que algo se quebrantó dentro de mí, algo que yo no le puedo explicar, pero yo sentí algo hermoso y al mismo tiempo algo que me confrontaba, porque yo estaba viviendo una vida muy desordenada. En ese momento entendí que el Señor quería llenarme de Él. Ahora bien, como le dije, si somos vasos y somos vasijas, hemos sido creados con un propósito, creados con un propósito para ser llenos. Pero ¿de qué quiere el Señor que seamos llenos? Aquí donde estamos hablando en esta parte,
leyendo lo que Pablo le escribe a Timoteo. Mire que aquí quiero leer 2 Corintios 4:7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuevamente, tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Vasos de barro. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Nosotros. Yo creo que usted conoce lo que es el barro. ¿Qué pasa si usted agarra un vaso de barro y lo deja caer? Se quebra. El barro no es conocido por ser un material fuerte, pero sí es reconocido por ser un material que, aunque se quebre, se puede volver a formar, se puede volver a crear. Ahora bien, nos dice, tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? ¿De qué les estoy hablando yo que el Señor quiere que seamos llenos? Aquí nos dice este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro nos habla? ¿Qué es ese tesoro? Bueno, ese tesoro es su presencia, es su palabra, es su Espíritu Santo. En una parábola el Señor Jesús comparaba, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre en un campo. Dice que ese hombre va y encuentra un tesoro, y cuando lo encuentra dice que lo vuelve a esconder, y el hombre se va corriendo y dice que cuando llega afuera comienza a vender todo lo que él tiene. La Biblia no dice que tiene, pero yo quiero pensar, a lo mejor tenía, no sé, animales, vacas, gallinas, las vende. Si tenía una casa, va y la vende. Y si tenía lo que fuera que tuviera de valor, fue y lo vendió. Y dice que con ese dinero regresó y compró aquel campo, porque sabía que en ese campo estaba el tesoro que él tenía, que él había encontrado. Ahora el tesoro era de él. Y lo que yo meditaba en esta palabra es que ese hombre había visto algo, que ese tesoro valía mucho más que todo lo que él tenía ya, que todo lo que tenía en su posesión no valía más. Lo que él tenía, de lo que él era dueño, no valía más que lo que él había encontrado en aquel tesoro. Y creo que este hombre veía algo que nosotros muchas veces no vemos. Aquí nos dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Muchos de los que estamos aquí tenemos ese tesoro ya. Ese tesoro ya ha sido depositado en nosotros. Ahora el problema es que nosotros no hemos visto muchas veces el valor de ese tesoro. Este hombre lo entendía. Él entendía que no había absolutamente nada de lo que él poseía que pudiera valer más que aquel tesoro. Por eso él fue y vendió todo lo que tenía. Pero nosotros a veces, ¿qué hacemos? En lugar de ir a vender todo lo que tenemos, queremos tener más. Muchas veces no nos deshacemos de lo que tenemos y queremos llenarnos y llenarnos y llenarnos más, cuando el tesoro ya nos ha sido entregado, ya nos lo ha entregado el Señor. Y mire, en vasos de barro, ¿quiénes somos nosotros? Un vaso de barro, somos personas frágiles, personas débiles, que se quiebran fácilmente. ¿Acaso no es hermoso el Señor? Imagínense, ¿quién va a depositar algo tan valioso en algo tan frágil, en algo tan imperfecto, en algo que no tiene tanto valor? Pero el Señor, por su grande amor y su grande gracia, ha depositado lo más hermoso que Él tiene en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que seamos llenos. Él quiere llenarnos de aquello que el Señor preparó para nosotros. Ese es el propósito para el que hemos sido creados, para ser llenos de Él, de su palabra, de su presencia, de su amor, de su gozo. Que su Espíritu Santo que vive en nosotros, que siempre esté ahí dentro de nosotros. Amén. Pero como le decía, en estos versículos, Pablo le escribía esta carta. El versículo que leímos al inicio, Pablo escribía esta carta a Timoteo, porque entendía que Timoteo estaba pasando por una situación difícil. En ese momento se estaban haciendo falsas doctrinas, había muchos pleitos, había muchas discusiones entre las personas que estaban ahí. Y mientras yo meditaba en eso, me recordaba a algo que estaba pasando también en el tiempo cuando Jesús hablaba. El versículo siguiente que traigo ahí es Mateo 23:25, que dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso
y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Miren que en este lugar donde estaba hablando acerca de Pablo y Timoteo, había muchas cosas que estaban pasando, pero a veces, como la última predicación que también les compartí, a veces hay cosas que no son visibles. Y el Señor les decía, limpian lo de afuera del vaso, pero ¿y lo de adentro cómo está? Nosotros a veces podemos decir, bueno, yo creo que lógicamente nosotros, cuando vamos a comer, yo no creo que nadie de los que esté acá use el mismo plato que usó para desayunar y el mismo vaso, y luego en el almuerzo sin lavarlo vuelva a usarlo, y luego en la cena lo vuelva a usar. Simplemente por lógica nosotros decimos, quiero un vaso limpio y un plato limpio. Nadie va a poner agua limpia y fresca en una taza que utilizó la semana pasada para servir leche. Nadie va a poner algo limpio dentro de algo que está sucio. Y el Señor quería que eso fuese limpiado. Pero había hombres en este lugar que estudiaban la ley y que querían poner cosas, leyes de hombres, que a veces ni siquiera ellos cumplían. Y esto me traía recordatorio acerca de lo que el Señor Jesús les hablaba en el Sermón del Monte. Y estas son algunas de las cosas que quiero hablar con ustedes en esta noche. Porque mientras yo meditaba en esto, hay cosas que quizá nosotros no lo consideramos pecado. Y quizá a lo mejor algunos no totalmente lo sean, pero sí me hacen entender una cosa. Y es que estas cosas ensucian nuestro vaso. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? En Mateo 5, 21 y 22, Jesús dice que en este era el tiempo de Jesús, que estaba hablando a todos sus discípulos y les decía: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren qué duro esto. Nosotros en esta sociedad en la que vivimos siempre consideramos pecaditos y pecadotes, mentiritas y mentirotas. Esa era una mentirita, era algo así chiquitito. Nosotros tendemos a categorizar por tamaños. Y es verdad que ante la ley terrenal, alguien que mata, alguien que le quita la vida a alguien, dice que va a ser llevado a juicio. Se le lleva frente a una corte, va delante del juez y de ahí se le da sentencia. Pero el Señor Jesús les decía, bueno, eso es aquí en la tierra, pero yo ahora les agrego que cualquiera que se enoje contra su hermano también es culpable de juicio. Delante del Señor, tanto el que le quitó la vida a otro como el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Para él era exactamente lo mismo. Pecado es pecado. No hay tamaños de pecados. Delante del Señor son pecados. Y qué difícil, porque cuántas veces nosotros no nos hemos enojado con un hermano, sea de sangre o no de sangre, con un hermano de la iglesia o con cualquier otra persona, y nos enojamos. Ahí dice que cualquiera que le diga necio a su hermano, ¿se imaginan necio? ¿Qué otras palabras a veces no usamos nosotros? ¿Se imaginan? Será culpable de juicio. Y como le digo, a lo mejor usted puede decir, no, pero ¿cómo podemos comparar enojarme con mi hermano a alguien que mata? No. O sea, en nuestra cabeza, en nuestra lógica humana, no lo comprendemos. Pero para el Señor así es. Y como le digo, a lo mejor para nosotros no es pecado, pero al final ensucia nuestro vaso. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que tengamos, que llevemos paz, que tengamos paz, que vivamos en armonía. Y es difícil, pero por eso el Señor está con nosotros. No nos podemos limpiar por nuestros propios méritos. No hay cosa que nosotros podamos hacer para decir, bueno, yo me voy a limpiar yo sola. Porque yo he escuchado en ocasiones que hay personas que dicen, yo sí quiero buscar al Señor. Bueno, y incluso yo era una de esas. Yo me voy a acercar a Dios cuando ya no peque mucho, o cuando ya sea un poquito más buena. Como que si nosotros nos pudiéramos limpiar por nuestra propia cuenta. No hay nada, mientras nosotros queramos limpiar, nunca vamos a conseguir hacer aquello. Además, el Señor no busca vasos perfectos. Si el Señor buscara vasos perfectos, ¿se imagina? No los encontraría. Nunca vamos a llegar a ser limpios lo suficientemente para ser agradables
aquello que el Señor quiere que seamos. Pero es Él el que nos limpia, Él es el que nos trabaja y nos prepara para poder recibir aquello que Él quiere de lo que seamos llenos. Amén. Amén. El siguiente, y el Señor Jesús les seguía hablando aquí y les decía en Mateo 5, 27 al 30: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo recuerdo la primera vez que leí estos versículos, yo lo tomé literal. Yo decía, nos tenemos que sacar un ojo, nos tenemos que arrancar una mano, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Pero mire que esto nuevamente, nosotros juzgando, siempre tratando de buscar el tamaño de los pecados, dice que cualquiera que comete adulterio es nuevamente cometiendo pecado. Pero el Señor Jesús decía, no nada más aquel que adultera es el que ha cometido el pecado, sino también aquel que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que no, el Señor no veía la necesidad de llegar a la acción, sino que simplemente lo que codiciamos ya nos lleva al pecado, y delante del Señor es lo mismo. Para nosotros podemos decir, no, mira, es que aquel hombre y aquella mujer, ellos sí, pero no, nosotros no, yo no. Pero en realidad el corazón, lo que hay dentro de nosotros, el Señor lo sabe, Él conoce. A los hombres los podemos engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Y aquí el Señor utilizó algo llamado una hipérbole, que significa que es exagerar un punto para enfatizar algo importante. Es por eso que Él decía que si tu ojo derecho te hace ocasión de caer, sácalo. Él no se refería exactamente a sacarte el ojo, sino que hay cosas que tienen que ser cortadas de un solo. Hay cosas que tienen que ser borradas drásticamente. Hay cosas que, si yo sé, me hacen pecar, ¿por qué las sigo teniendo ahí? Porque, o sea, si yo misma me conozco, porque aquí en esto yo no solamente quiero hablar del adulterio entre un hombre y una mujer, sino el adulterio que muchas veces tenemos en contra de Dios. ¿Cuántas cosas nos hacen serle infieles a Dios? ¿Cuántas cosas hay que a nosotros no nos dejan serle fiel a Dios? A lo mejor muchos de nosotros no sabemos con qué cada uno lucha, pero el Señor conoce. Y usted, el Señor le ha dado una conciencia también. Usted sabe que es aquello que le hace serle infiel a Dios. Y el Señor dice, córtalo, drásticamente quítalo, échalo fuera. No importa lo que sea, porque mientras dejemos una pequeña entradita, como les decía también una vez en una predicación, hay cosas que tienen que ser cortadas de raíz, sacadas totalmente. No puedo dejar algo ahí que yo sé que con aquello estoy luchando, pero lo sigo teniendo ahí. Hay cosas que tienen que quitarse completamente para que yo pueda tener una relación con el Señor, que no quiero ser infiel al Señor, entonces me deshago de aquello. ¿Quiero ser llena de Dios o quiero ser llena de otras cosas? ¿De qué quiero que mi vaso sea lleno? Gloria a Dios. Vamos a seguir con el siguiente, que el Señor Jesús les seguía hablando y les decía, Mateo 5, 43 y 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire que aquí se lo estaba diciendo a sus discípulos, a gente que caminaba con el Señor Jesús, gente que veía los milagros que el Señor Jesús hacía, gente que quizá dormía con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús entendía, Él sabía los corazones que había en ellos. Él sabía que a lo mejor amaban a los que les amaban, pero qué difícil es amar a aquellos que no nos aman, qué difícil es amar a aquellos que nos aborrecen. Y el Señor Jesús aquí les decía, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que nos maldicen. Y aquí el Señor me hacía entender una cosa, me hacía recordar una cosa, y es que en el momento en el que el Señor Jesús estaba siendo crucificado, Él mostró algo.
Él mostró amor, Él mostró compasión, Él mostró la gracia tan grande que tiene por cada uno de nosotros. Porque mientras Él era crucificado por nuestros pecados, Él tenía toda la autoridad de decir, ¿saben qué? Que se vayan al infierno, que hagan lo que quieran. Pero Él no dijo eso, sino en cambio, ¿qué dijo Él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón así, que entendamos que muchas veces hay mucha gente allá afuera que no saben lo que hacen, y nosotros a veces decimos, los agarramos de enemigos y los empezamos, y en lugar de orar por ellos terminamos haciendo lo mismo. ¿Pero por qué? Porque a veces nosotros no miramos con amor, no miramos con compasión, no entendemos que debemos de orar por ellos, de mostrarles la gracia que el Señor nos mostró a nosotros. ¿La merecíamos esa gracia? No la merecíamos esa compasión, no la merecíamos. Y hay gente allá afuera que a lo mejor podemos decir, no la merece, pero al final y al cabo nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Nosotros, si el Señor nos dice, amemos a nuestros enemigos, oremos por los que nos ultrajan, hagámoslo, tratemos de hacerlo. Yo sé que es difícil, se escucha difícil, pero con la ayuda del Señor, yo sé que podemos hacer grandes cosas. El Señor es el que nos da la fuerza, el Señor es el que nos ayuda. Mientras nosotros nos dejemos ser llenos de Él, Él va a trabajar con nosotros, Él va a estar trabajando cada vez que nosotros nos dispongamos, Él está dispuesto a trabajar con nosotros. Miren, y le seguía diciendo ahí en Mateo 6, 25 y 26, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y después dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las preocupaciones, sin duda, son el afán de muchos de nosotros, y es difícil, es comprensible muchas veces. Especialmente yo meditando en esto, yo decía estos días que ha caído bastante hielo, que muchos no lo esperábamos. ¿Qué pasa? Los niños no van a la escuela, los padres a veces tienen incluso que faltar al trabajo, si es que hubo trabajo. Pero ¿qué pasa? Empezamos a preocuparnos, porque y ahora dejé de trabajar tantos días y el cheque me va a salir corto, y cómo le voy a hacer para pagar esto, y cómo le voy a hacer para pagar aquello, y todavía me falta completar esto, y empezamos a afanarnos y todavía ni llega, al final todavía ni llega el bill, y yo ya estoy pensando en el bill. Nos afanamos por el día de mañana pensando, y el Señor decía, cada día va a traer su propio afán. Preocupémonos por el día de hoy, si no, ni siquiera el día de hoy lo vamos a vivir en paz. Vamos a vivir pensando en el final del mes y cómo le voy a hacer. Miren que el Señor entendía y les decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor entendía de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Eso va a ser añadido, pero primeramente dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y ahí en ese versículo nos habla acerca de las aves. Y nuevamente meditando en esto, hace como 3 días, 2-3 días, yo salí a la parte de atrás de mi casa para sacar a mis perritos a usar el baño. Yo recuerdo que oía unos pajaritos ahí cantando, y yo los veía tan despreocupados, ahí sacudiéndose sus alitas, y yo digo, qué hermoso es el Señor, que a veces nosotros, bien preocupados, pensando en una y otra cosa, y los pajaritos ahí yo los miraba moviendo las alitas y cantando, y ahí les daba un rayito del sol, y ellos estaban contentos, a gusto, y yo digo, qué bueno es el Señor. O sea, dice que nosotros valemos mucho más que esas aves, pero a veces nosotros nos olvidamos. Muchas veces nosotros estamos afanados, que ni siquiera podemos ver las maravillas que ha hecho el Señor. Nos afanamos en una y otra cosa, y el Señor decía, no se afanen por todas esas cosas, busquen el reino de Dios y su justicia. Y nuevamente, como aquel hombre que había encontrado aquel tesoro, él sabía lo que tenía, él no lo iba a dejar. Él tenía que deshacerse de todo aquello, pero no quería perder lo que ya tenía, lo que ya había encontrado. ¿Por qué habríamos nosotros de querer perder aquello que ya se nos ha sido entregado por preocuparnos por otras cosas?
así. Debemos entender que lo más valioso el Señor lo ha depositado en nosotros y cuidarlo mucho, porque sabemos y entendemos el valor de aquello que el Señor nos ha entregado. Su Espíritu Santo, su presencia, son cosas que no podemos comprar. No importa cuándo usted trabaje, nunca lo va a poder comprar, porque nos han sido entregadas por gracia. Por gracia lo hemos recibido. Y mire que el Señor Jesús les hablaba y les seguía diciendo. Mateo 7 del 1 al 5. Y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gloria a Dios. Aquí esta es una bien difícil, hermanos, es bien difícil, porque ¿quién me va a dejar mentir? Que cuando algo pasa, estamos listos para señalar, listos para buscar dijo aquel, a que no fue tu culpa, y siempre buscamos, y el único angelito ahí somos nosotros. Casi siempre suele ser así, o a menos que, como dijo el hermano Byron, a lo mejor me estoy predicando a mí misma nada más, pero muchas veces luchamos con esto, luchamos viendo, siempre estamos buscando, a ver, echarle la culpa al otro, buscando quién hizo, quién no dijo, quién sí hizo, y no, nosotros no hemos sido puestos para estar señalando absolutamente a nadie, porque si a alguien debemos examinar es a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. A veces, muchas veces, aquello que mucho miramos, a veces es muchas veces de lo que nosotros mismos estamos fallando, pero no podemos ver porque nosotros queremos buscarle al otro. Examinemos nuestra propia vida. Nuevamente el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Aún la palabra no ha salido de nuestra boca y Él ya la conoce. A Él no lo podemos engañar. Cuidémonos, pidámosle al Señor que nos ayude a ser sabios, a ser hombres y mujeres sensatos, prudentes, que podamos discernir, y que si tenemos que callarnos, mejor quedarnos callados. Entender que nosotros no hemos sido puestos aquí como jueces. Nosotros no somos jueces. Hay un juez y Él va a dar sentencia. Nosotros solamente estamos aquí para amarnos los unos a los otros, para orar los unos por los otros. Eso es lo que se nos ha encomendado. Eso es lo que debemos hacer. Así es que mire, mientras todas estas cosas, como le digo, algunos pueden decir, no, a lo mejor no son pecado, a lo mejor no todos nosotros lo consideramos pecado, pero al final, como le decía al inicio, ensucian nuestro vaso, y nosotros somos vasos o vasijas diseñadas para ser llenos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, y para ser llenos de Él tenemos que ser limpiados, tenemos que deshacernos de muchas de estas cosas que están ensuciando nuestro vaso. Y como le digo, mientras yo meditaba en este tema, el Señor traía algo a mi memoria, y es que mire que aquí nos dicen en el versículo que leímos acerca del material, que dice que al primer versículo que leímos, donde nos dice que hay algunos vasos que son de oro, otros que son de plata, otros que son de madera, de barro. Miren que aquí hay utensilios que por fuera pueden ser de oro, pero al igual que como el Señor Jesús les decía, aquellos que tenían, que parecían como sepulcros blanqueados, como tumbas blanqueadas, que por fuera muy bonitas, pero por dentro, dice, estaban llenos de huesos muertos, llenos de inmundicia. Así un vaso de oro, por afuera usted lo puede mirar hermoso y brillante de oro, pero dentro, ¿qué hay dentro de ese vaso? Puede estar lleno de inmundicia, lleno de pecado. Si en cambio puede haber un vaso de madera o de barro, a lo mejor usted no lo ve tan hermoso por fuera, pero a lo mejor por dentro hay paz, hay gozo, hay cosas que son especiales dentro de ese vaso. Y aunque yo meditaba en esto, que lo importante es el contenido y no de lo que está hecho el vaso. Por eso ahí donde dice que hemos sido hechos por su mano, dice que tenemos la excelencia del poder de Dios en 2 Corintios 4:7, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro es el Señor, el barro somos nosotros. Dice que la excelencia del poder sea de Dios, para que nosotros entendamos que nosotros solo somos vasos. En verdad, el que es el poder y la gloria es del Señor, el que se merece toda la gloria y toda la honra es el Señor, porque lo que habita dentro de nosotros
proviene de Él. Él es el que lo deposita en nosotros. Y así como mientras le digo, aunque meditaba que no es muy importante el material del vaso, sino lo que hay dentro del vaso, el Señor traía a mi mente esto. Y es que hace unos días también estaba poniendo en un vaso de plástico, puse en un vaso de plástico como de este tamaño, agua caliente, agua hirviendo, y ya se imaginarán lo que pasó con mi vaso. Un vaso como de este tamaño se me hizo chiquitito, como a la mitad cuando le puse agua caliente, agua hirviendo. Y yo me ponía a pensar, yo digo, es verdad que a veces nosotros pedimos cosas al Señor y no estamos listos para recibirlas. Yo me quedé pensando, si pongo agua caliente, un té hirviendo, un café hirviendo en un vaso de cristal, ¿qué va a pasar? Se va a quebrar. No está listo para recibir algo caliente. Y a veces nosotros, ¿cuántas veces somos vasos? Y como le digo, nos gusta llenarnos y le pedimos al Señor cosas. Y el Señor me hacía ver, es que hay veces que pedimos cosas para las que no estamos preparados para recibir. Y no es que el Señor quiera decir, no, yo no quiero ese vaso, no, yo no le voy a dar. A veces el Señor nos está protegiendo de cosas. Yo digo, ese vasito se me hizo así de chiquito. Yo digo, ¿cómo? A veces yo me ponía a pensar, yo digo, gracias Señor, gracias porque muchas veces nos cuidas y no nos entregas cosas que pedimos porque no estamos listos. Y a veces nosotros decimos, no, es que creo que el Señor no me escucha, yo le pido al Señor que me dé. Yo no sé a cuántos de acá a lo mejor el Señor no les ha dado algo que le han pedido. Bueno, pues a lo mejor por ahí está la respuesta. A veces el Señor está tratando de cuidarnos de ciertas cosas. No es como nosotros como padres, no les vamos a dar a nuestros hijos todo lo que nos pidan. Hay cosas que en lugar de, lejos de ayudarles o beneficiarles, les van a terminar perjudicando. Pidámosle al Señor que nos prepare y que nos haga material listo, preparado, que cuando Él deposite algo dentro de nosotros, verdaderamente estemos listos para recibirlo, que lo vamos a usar de la mejor manera, que lo vamos a administrar de la mejor manera, que el Señor sabe que cuándo es que nosotros podemos obtener aquello, si es que lo vamos a obtener, si es que está dentro de la voluntad de Dios. Si no, como le digo, el Señor sabe por qué. Pero mire que el vaso, nosotros somos ese vaso de barro, ese vaso que el Señor ha diseñado para ser lleno de Él, para ser lleno de su presencia. Y mientras yo meditaba en esto, yo digo, ¿cuántas veces nosotros somos vasos tan frágiles, vasos tan quebrantados? Como yo le compartía ese testimonio de mi vida, yo recuerdo que yo me sentía hecha a pedazos, me sentía completamente deshecha. Y yo no sé cuántos de ustedes, porque como le digo, somos vasos, así es que yo sé que a lo mejor quizá no en este momento, o a lo mejor sí, usted a lo mejor se siente hecho pedazos, a lo mejor se ha sentido en algún momento de su vida, o a lo mejor se va a llegar a sentir en algún momento de su vida. Lo que yo quiero que entendamos en este día es que nosotros solamente somos ese material que mientras esté dispuesto a ser moldeado por las manos del alfarero, Él va a trabajar en nosotros. En el libro de Jeremías nos habla una historia acerca de que el Señor le dice a Jeremías que vaya y vea cómo el alfarero trabaja. Y dice que el alfarero está trabajando con el barro y el torno que empieza a dar vueltas, y él veía como aquel vaso de barro que el Señor estaba formando, que aquel alfarero estaba formando, dice que se echaba a perder en sus manos, se quebraba, pero el Señor lo volvía a tomar y lo volvía a formar. Va a haber ocasiones en las que nosotros vamos a ser quebrados, vamos a ser quebrantados, pero el Señor está dispuesto a volvernos a formar siempre y cuando nosotros estemos y seamos vasos dispuestos a ser trabajados por Él. Como le digo, el Señor no está buscando vasos perfectos, porque no los hay, pero el Señor sí está buscando vasos dispuestos a ser llenos de Él, dispuestos a ser llenos de su presencia, dispuestos a ser llenos de su amor, dispuestos a ser llenos de lo que Él quiere depositar en nosotros, pero no solamente para que nosotros seamos llenos. Por eso quiero terminar con la historia de Eliseo y la viuda, esta historia que muchos conocemos, esta historia donde sabemos que Eliseo dice que había una mujer, una viuda, que dice que sus acreedores estaban buscándola porque querían cobrarle, porque el esposo había muerto y se había quedado en deuda, y la mujer no tenía con qué pagar. Y mire que dice que esta mujer preocupada, ¿cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo voy a pagar? Se quieren llevar a mis hijos. Los acreedores en ese tiempo podían recogerle a los hijos.
y ella estaba preocupada, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar? Y le pregunta al profeta Eliseo y le dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el profeta Eliseo le dice, mujer, ¿qué tienes en casa? ¿Qué hay en tu casa? Y ella le contesta, solo tengo una vasija de aceite. Solamente tengo una vasija de aceite. Como le digo, hay veces, ocasiones en las que nosotros pedimos cosas, queremos recibir cosas, pero hay veces que las cosas ya las tenemos en nuestras manos. Ese tesoro ya está en nuestras manos. El Señor ya lo ha depositado en nuestras manos, ya lo tenemos en nosotros. ¿Qué falta? Hacer lo que hizo esta mujer. Eliseo le dice, ve y busca muchas vasijas. Ve y busca con tus vecinos, ve y trae todas las vasijas vacías que encuentres. Ve y tráelas, pídelas prestadas y no traigas pocas. Todas las que encuentres, tráetelas. Y la mujer va y busca y empieza a pedir y dice que empieza a traer vasijas y empieza a traer vasijas. Y le dice el profeta, cuando estés con las vasijas, cierra la puerta, enciérrate con tus hijos y saca tu vasija de aceite. Y con tu vasija de aceite comienza a llenar las otras vasijas. Y la mujer solamente dice que obedeció. Sacó aquella vasija y comenzó a llenar las otras vasijas. Y ella decía, yo solo tengo una vasija de aceite. Pero ¿qué pasó? Se empezó a llenar una vasija y se empezó a llenar la otra y se empezó a llenar la otra y otra y otra y otra, hasta que dice la historia que ya no había más vasijas. Hasta que todas las vasijas fueron llenas, entonces dice que el aceite se detuvo. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Ese aceite que el Señor ha depositado en nosotros no es para que lo guardemos nada más. Es verdad, el Señor quiere que seamos llenos, pero no para guardárnoslo y quedárnoslo y ya yo ya estoy llena, no. Quiere el Señor que seamos llenos constantemente y que para que ese aceite fluya tenemos que empezar a llenar otras vasijas. Así como yo le conté mi testimonio, yo era una vasija que andaba allá afuera, llena de muchas otras cosas, y allá afuera hay mucha gente que está igual, llena de otras cosas, llenas de muchas cosas. Y si nosotros que hemos recibido aquel tesoro, no lo compartimos, no compartimos ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, ¿dónde van a estar aquellas vasijas? Aquellas vasijas de esta mujer fueron llenas una y otra, y de ahí suplió su necesidad. Y no solo suplió su necesidad, sino que tuvo para seguir, para solventar su deuda y seguir sobreviviendo de aquello. Nosotros ya tenemos el tesoro en nuestras manos. Comencemos a valorarlo, veámoslo como aquel hombre que lo atesoró, que se deshizo de todo lo que tenía. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos recibido ese tesoro, y si no lo has recibido, hoy es la noche para recibirlo. El Señor está dispuesto, como le digo, el Señor está ahí, solamente quiere vasijas dispuestas, vasos dispuestos a ser llenos. Si usted quiere ser lleno, esta es la noche para que su corazón sea lleno, esta es la noche para que su vida sea llena. No deje pasar otra noche más, no deje pasar un día más. El Señor es ahora, el Señor está hablando ahora, el Señor quiere llenar ahora, quiere que seamos llenos ahora. Él ha querido transformar las vidas, Él ha querido transformar las mentes, pero muchas veces nosotros nos cerramos, nosotros no queremos ser llenos y preferimos llenarnos de otras cosas. Y no quiero recordarle esto, pero al inicio del versículo que leímos dice, algunas vasijas son para uso honroso, para buenas obras, para aquellas obras que el Maestro ha diseñado para nosotros. Pero también menciona, hay vasijas que son de uso deshonroso, que solamente dice, quedarán expuestas al infierno de fuego. No queremos ser ese tipo de vasija, queremos ser vasijas